con la parte de introducción a la cromatografía de líquidos de alta resolución y gases. Eso al igual y vamos a ver principio, sí, las bases de la cromatografía. Entonces, ahí está. Ahí está. Entonces, la cromatografía, a ver, bueno, vamos a empezar ahora sí con la cromatografía. Y es una técnica de separación analítica que va de los picogramos a los microgramos. Es semipreparativa, de microgramos a gramos, y preparativa. Y la palabra croma viene de la palabra color, que significa color, y la grafía, que es escritura o descripción. ¿Sí? Bueno, la cromatografía es un método usado para la separación de los componentes de una muestra, de la cual estos se distribuyen interacción selectiva en dos fases, una de las cuales es estacionaria mientras la otra se mueve. ¿Sí? Origen e historia, Sweat, en 1903, separa pigmentos vegetales en columnas de vidrio rellenas con gis. La técnica es reutilizada para hasta 1930 por Lederer. Premio Nobel de Química en 1952 a Martin y Singh por el desarrollo de la cromatografía líquido o de partición. Eso también se utiliza actualmente, ¿no? Como son muchos casos. Fundamento, los dos componentes de una muestra se distribuyen en dos fases. La distribución es selectiva, ¿sí? Y esto pues, está relacionado con la parte de absorción, ¿no? Adsorción. Una fase es móvil y otra estacionaria. Por ejemplo, cuando se utiliza en el laboratorio, no sé, cromatografía de gases, que luego, por ejemplo, yo la utilicé, se utiliza en la fase móvil, puede ser nitrógeno, helio, un gas inerte, ¿no? Y la otra estacionaria, pues ya va a depender de la columna, ¿no? Que se va a estar utilizando. Dice ejemplo de capa delgada, aplicación de una muestra. Entonces ahí está la aplicación de una muestra. Ejemplo de la desarrollo, corrida, cómo se va transfiriendo, cómo se va moviendo. Y aquí está, por ejemplo, los colores, agua, metanol, etanol, pentanol y alcohol bencílico. Y este es un ejemplo de... Bueno, entonces, ahí está columna, contiene una fase estacionaria, la muestra, se carga la muestra, entonces ya se va separando y conforme va pasando a través de la columna, va pasando, se va separando. Entonces aquí está el color rojo, va a salir en primer lugar, luego el color, se adiciona un solvente, sale el color verde a continuación y por último saldría el color azul. ¿Sí? Entonces es lo que, los principios de la cromatografía, ¿no? Aquí tenemos una columna cromatográfica. Aquí no sé bien cuál sea pues estacionaria, pero así más o menos. Dos tipos de cromatografía. La fase móvil puede ser gas o líquido. La cromatografía de gases se desarrolló primero. La de líquidos tuvo la dificultad tecnológica de desarrollar bombas estables. Aquí está, así están las columnas cromatográficas, digo, en el laboratorio. Partículas porosas, partículas pequeñas, grandes partículas que pueden atravesar sobre los partículas porosas. Esta es la columna, ¿no? Que esta es aquí, la columna. Diferencia entre la cromatografía de gases y cromatografía de líquidos. Aquí es lo que les digo, cromatografía de gases. Por ejemplo, yo que luego separaba hidrocarburos, cuando estaba estudiando la maestría o el doctorado, o en la licenciatura también, ¿no? Utilicé cromatografía de gases para separar hidrocarburos, digo. Se utilizó gas inerte como carredor. En mi caso, utilizaba nitrógeno, ¿sí? La temperatura es una variable del proceso, muestras volátiles que soporten alta temperatura. Un solo tipo de detector funciona en la mayoría de los casos, el detector de ionización de flama FID. Cabe mencionar que para este detector se utiliza hidrógeno, y bueno, este es hidrógeno, y aire para que se lleve a cabo la ionización, ¿no? Bueno,
cromatografía de líquidos. Una de las aplicaciones, por ejemplo, es para cuestiones biológicas. Lógicas. Por ejemplo, en la parte de, no sé, producción de etanol, por ejemplo. Etanol es en un bioreactor, ¿no? Esto en un bioreactor es lo que está estando haciendo, ¿no? En la parte de investigación bioreactor. Bueno, el solvente interactúa con las moléculas, por lo poca influencia de la temperatura en la separación. Aquí cabe mencionar que estas son a temperaturas más bajas, temperaturas de alrededor de menores a 100 grados centígrados se utilizan en las columnas. Y aquí las temperaturas que soportan temperaturas altas, no sé, puede ser hasta 250 grados centígrados, ¿no? Para que separe, por ejemplo, les digo, hidrocarburos o cuestiones de ese tipo. Muestras solubles, temperatura de ambiente menor, moléculas de mayor masa molar, requiere distintos tipos de detector de acuerdo a la muestra, detectores no destructivos, en general, gran versatilidad al cambiar las fases estacionaria y móvil. Aquí, por ejemplo, las columnas son capilares, alrededor de 30 metros, ¿no? Que están, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Estas no son capilares y son alrededor de, por ejemplo, 1 metro. Estas, lo que están enrolladas, eso es lo que le dije la palabra. Enrolladas en, no sé, en un diámetro aproximadamente de 30 centímetros. ¿Sí? Y estas son las que entran en el cromatógrafo, por ejemplo, un cromatógrafo de gases. ¿Sí? Ahora, aquí está, por ejemplo, lo que les decía. Cromatografía de gases, cromatografía de líquidos. Menor, y aquí está la cuestión de polaridad, mayor y menor polaridad, volatilidad mayor y menor polaridad, menor volatilidad, perdón. Entonces, aquí están, es lo que les decía, hidrocarburos para la cromatografía de gases, epóxidos, nitrosamina, cetonas. Entonces, aquí lo que más utilizamos para esta separación de compuestos, se utiliza la cromatografía de gases. eh, Volatilidad, son menos volátiles, por ejemplo, los triglicéridos, fosfolípidos, flavonoides, azúcares, que es lo que les decía, ¿no? La parte de la producción de bioetanol o cuestiones de este tipo. Son más polares acá, por ejemplo, iones orgánicos o azúcares, ¿sí? Entonces ahí está. Eh, Instrumentación básica, recipiente de la fase móvil, bomba, inyector, columna, detector y colector, ¿no? Aquí está la fase móvil que pasa a través de la bomba, el inyector y está la columna. ¿Para qué? Pues para que nos lleve la separación y nos lo muestre en el detector. Entonces, aquí está, miren cómo me gusta esta imagen o imágenes, donde ya está la muestra y aquí está inicia la inyección. El tiempo va pasando, aquí ya está pasando en la columna, se nota la señal, apenas, ahí está, va la separación de la columna y va pasando este primer compuesto, ya va saliendo la señal, luego el otro compuesto, ahí va separándolos de acuerdo con su volatilidad. Aquí influye mucho la temperatura de ebullición, cuestiones de ese tipo, la volatilidad, el peso molecular también. Y ahí está el otro compuesto. Y este sería el último compuesto. Aquí que es importante, no lo tengo aquí, pero por ejemplo, a mí una vez me tocó hacer una este, rampa, rampa para separación. Entonces, más o menos es que no me acuerdo cómo estaba dada la gráfica, pero por ejemplo, la haríamos así, luego la mantendríamos la temperatura, aquí es la temperatura, y aquí sería el tiempo, sí, temperatura de tiempo. Esto, así por ejemplo, y así, y así. ¿Para qué sirve esto? Pues para ir separando, esto es permaneciendo
algún tiempo para que vaya separando los compuestos. Si están muy pegados, por ejemplo, estos dos, ¿qué es lo que pudiéramos hacer? No sé, pues al igual y mantener la temperatura para que los separe un poco y que no estén tan juntos. Pero al igual aquí está bien. Pero hay veces que estos compuestos salen muy, muy pegados y pareciera que nada más es un solo compuesto, pero no. Entonces, para eso les digo, yo hablando más en la parte de cromatografía de gases. En la cromatografía de líquidos yo casi no me metí en la parte de la investigación, pero cromatografía de gases sí. Entonces aquí se hace una gráfica. Esto también lo introducen, por ejemplo, en el programa del eh, programa de cromatógrafo. Y ya ustedes hacen la temperatura. ¿Para qué? Pues para que separen los compuestos de acuerdo a su volatilidad, a su peso molecular. ¿Sí? Bueno. Sé qué es lo que determina el tiempo tiempo de retención, porque ya les iba a decir tiempo de residencia, pero no, el tiempo de residencia es para los reactores. Entonces, no. Entonces, el cromatograma, tiempo de elusión de pico no retenido, tiempo de retención, determina la identidad de la muestra. Entonces, aquí va a ser la inyección, eh, unidades de miliamperes. El área es proporcional a la cantidad del analito o de la muestra, ¿sí? Entonces aquí, este tiempo de retención, pues aquí vamos a saber cuál es la muestra. Aunque también luego hay cromatógrafos acoplados a espectrómetro de masas. O sea, aquí tendríamos en principio como que otro dispositivo, bueno, no tan grande, como que está muy grande. ¿Y el qué lo hace? ¿Qué es lo que hace el espectrómetro de masas? Pues separa la muestra y como que la rompe para saber qué molécula es. Entonces, ese todavía como que pasa a través de muestra, el espectrómetro de masas, y ya sabemos qué molécula es, y con base en el tiempo de residencia podemos decir, ah, pues no sé, por ejemplo, es etanol, ¿sí? Bueno, entonces ahí así. Tipos de separación en cromatografía líquida por interacción, líquido sólido o absorción, partición líquido-líquido o fase ligada, fase normal o reversa, intercambio iónico, aniónico y catiónico, afinidad, este, quiral, reconocimiento específico, por tamaño, filtración o permeación. A ver, déjenme ver. Parámetros importantes, les digo, es el tiempo de retención, volumen de retención, velocidad de flujo, mililitros por minuto, que sería volumen de retención entre tiempo de retención, pues nos va a dar mililitros por minuto. Resolución, número de placas teóricas N, altura de placa teórica H. Entonces aquí lo que tenemos, resolución, medida cuantitativa de la separación de dos componentes de la mezcla. Entonces aquí tenemos H, este es W1, que es el ancho, aunque aquí luego hay veces que también con base en la rampa de calentamiento, que era lo que les decía hace ratito, puede ser que se defina mejor el pico, por ejemplo, o también si no tenemos una buena rampa de calentamiento puede pasar esto, y la misma muestra. A ver, déjenme ver así. La misma muestra, pero ahora sí sale un poquito más. Entonces, eso es importante para la resolución. Entonces, aquí tenemos W2 más W1 entre 2. Y aquí nos da el tiempo de retención 2. El tiempo, aquí puede ser tiempo de retención 1, tiempo de retención 2. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos de la resolución de la ecuación. Entonces ahí lo tenemos. Es un ejemplo, tiempo de retención 2 menos tiempo de retención 1. Nos da que es de 3.9, o sea, la diferencia. Y esto nos va a dar el ancho, aproximadamente aquí, hacemos aquí otra, se puede decir, un escalamiento aquí, esto para acá. No escalamiento, sino una línea. Entonces sería 4.7 más 5.6 entre 2 y nos da que la resolución es 0.76. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos otro parámetro importante que es la eficiencia y selectividad, que les digo, esta
puede pasar también esto, ¿no? Como en el caso anterior que les decía, esto, pero si tenemos dos componentes, pues aquí tenemos una pobre resolución, una buena resolución debido a la eficiencia de la columna, también una buena resolución debido a la selectividad de la columna, esto lo vemos un poco más distinguidos, que en principio son las mismas muestras, ¿sí? Bueno, eficiencia y selectividad. La selectividad depende del tipo de separación, partición, intercambio iónico, tamaño molecular, etcétera. Y de la naturaleza de las muestras, también es importante. La eficiencia depende de la columna y de las condiciones experimentales. ¿Esto qué tiene que ver? Pues les digo, la rampa de calentamiento. Eficiencia, aquí tenemos la ecuación, depende de la columna y de las condiciones experimentales. Se mide cuantitativamente como n es igual a tiempo de retención entre sigma, que es igual a 16 por tiempo de retención entre W, igual a 5.6 por tiempo de retención entre W entre un medio, donde es el número de placas teóricas de la columna, y todo esto es el cuadrado, ¿no? Eficiencia, el grosor de cada placa teórica H se puede calcular el número de placas y la longitud de la columna. La longitud, les digo, más o menos en cromatografía de gases, es de 30 metros. Entonces aquí es L entre N, o bien N es igual a L sobre H. La eficiencia mejora con valores grandes de N, que N representa el número de placas teóricas, ¿sí? Esto es L grande o H pequeño. L grande porque N es proporcional a L y N es inversamente proporcional a H. Sí, se lo tenemos. Factores que disminuyen la eficiencia, empaque de la columna, difusión del soluto, cinética de la transferencia entre las fases móvil y estacionaria. Entonces, defectos de la columna. Aquí está, por ejemplo, partícula grande que no permite bien el flujo, que se utilice, ¿no? Por ejemplo, estos cachos que están aquí. ¿Vale? Canal grande, pues también aquí pues no va a haber una buena absorción. Empaque deficiente. Entonces aquí también tiene que ver mucho la columna, ¿no? La parte fija. Entonces tenemos esto también que no se aprovecha. Agregados, también aquí pues no hay una buena, bueno, lo pudiéramos ver como transferencia de masa, ¿no? Y partículas pequeñas. Ahora aquí tendremos, bueno, esto lo vamos a hacer así como dispersión. Ahora, factores que disminuyen la eficiencia, empaque de la columna, HP es igual a 21 de P, donde 2 por L, y diámetro de la partícula, L es de la dispersión del tamaño, ¿no? Disfunción del soluto, cinética de la transferencia entre las fases móvil y estacionaria. Factores que disminuyen la eficiencia, empaque de la columna, HP, es empaque de la columna, ¿no? Ese es el empaque de la columna, es igual a 2 por lambda por el diámetro de la partícula, o difusión del soluto, HD, es 2 por sigma dm entre F, donde este es factor de tortuosidad, dm es el coeficiente de difusión del soluto en la fase móvil, y F es la velocidad de flujo, ¿sí? Cinética de la transferencia entre las fases móvil y estacionaria. Ahora, para la cromatografía en líquidos, ahí está, ¿no? Alto precio de la cromatografía de líquidos. Cromatografía líquida moderna, de alto desempeño, de alta resolución, de alta presión y de alto precio. Ventajas del PLC, velocidad, resolución, sensitividad, reutilización de columnas, aplicable a compuestos iónicos y de alta masa molar, fácil recuperación de las muestras. Ahora, cromatografía de gases, gas acarreador, les digo que por lo regular se utiliza nitrógeno, helio, por lo regular, ¿no? Puerto de inyección, detector, que es el FID, detector de inyección de flama, columna de calentado, detector y registrador o graficador, que esto es la PC, ¿no? Entonces aquí está cromatografía de gases, helio, el gas acarreador, válvula, regulador, les digo aquí es el puerto de inyección,
Es la columna capilar. Esta es la cámara donde se calienta. El detector, que por lo regular es FID, y el registrador, ¿no? Que va a estar, es la computadora. ¿Sí? La jeringa, aquí está la jeringa. Esta jeringa se inyecta aquí. Ahí luego puede ser manual o también hay puede ser en línea, bueno, o también hay dispositivos que nada más ponemos la inyección, la jeringa y inyecta, ¿no? Bueno, columna de un cromatógrafo de gases, ahí está, fase móvil, el soporte sólido, la fase estacionaria, y ahí pasa la muestra, ¿no? Con el gas acarreador. El gas acarreador debe ser inerte, seco y puro. El agua en el gas acarreador puede producir picos falsos, lo mismo que con los gases impuros. Debe estar regulado para proveer a presión constante, así como flujo de masa constante. ¿Sí? Interacción con la fase móvil, inyector, flujo de una fase móvil, detector. En el tiempo igual a 0 está toda la muestra, tiempo igual a 10, va separando, tiempo igual a 20, y ya. Entonces aquí más interacción con la fase estacionaria, menos interacción con la fase estacionaria. ¿Sí? Por eso el igual iba a salir. Ahí este es un cromatógrafo de gases que se utiliza, por ejemplo, en los laboratorios. Aquí, a ver, déjenme ver. Es que aquí no lo veo tan claro. Aquí es donde va a estar la columna, eso sí. Esta es la puerta, que es como si fuera un refrigeradorcito. Cabe mencionar, por ejemplo, les digo, en el caso de la cromatografía de gases, esa puerta no se tiene que abrir cuando está el cromatógrafo prendido, porque si no, pues se puede descomponer o cuestiones de ese tipo, ¿no? Nada más hay con cuidado. No sé qué marca sea, pero al igual puede ser un HP. Pero bueno, ahí lo tenemos. Aquí, pues como que ya es antiguito, porque aquí tenemos el registrador. Este es el registrador. Que antes, lo tomaban, lo sacaban con un papelito y no sé qué tanto, que ahí se ve, ¿no? Ahí se ve los puntos y ahí va analizando, va sacando el cromatograma. ¿Sí? Bueno, entonces aquí mira, miren, en el cromatógrafo no veo bien dónde se inyecta aquí, eh, pero aquí al igual está el detector RFID. Pero aquí está, ¿no? Lo del puerto de inyección. Provee un medio de introducción de la muestra a la corriente del gas acarreador y por consiguiente a la columna. Un puerto de inyección que haya sido calentado y vaporiza las muestras, por lo que la temperatura debe ser variable y encontrarse bajo control. La técnica más utilizada es la introducir la muestra por medio de una jeringa, que esa es la que les digo que, bueno, no está aquí, pero la jeringa es por ejemplo, de 10 microlitros. Y luego, por lo regular, es de la experiencia que yo tengo, se inyecta aproximadamente un microlitro. Sí, también es el tamaño capilar de la jeringa. Jeringa es de vidrio. Hay que tener cuidado porque se rompen, ¿sí? Y aquí es donde está el puerto de inyección. Y aquí no lo ponemos, pero esto, lo que está aquí, es el detector FID. ¿Sí? Luego yo lo que hacía era poner mis lentes y ponerlo en la parte de aquí. Por ejemplo, a ver, miren, se los voy a mostrar así nada más. Poner mis lentes, no se ve bien, voy a poner en amarillo. Poner mis lentes aquí y se tenía que ver el vaporcito. ¿Por qué? Porque tiene que estar encendido, por eso se necesita hidrógeno y aire, ¿sí? Para que ahí se lleve a cabo por así decirlo, la quema de la muestra que está pasando a través este es el inyector, va a pasar a través de la columna, que es la que nos va a separar, y va a pasar aquí para que nos dé, digo, esto ya es más moderno, ¿no? No como antes que nos lo daba la computadora. Entonces, aquí pues ya nos da la señal y cuestiones de ese tipo, ¿sale? Bueno, columna de calentado. Es la parte más importante del cromatógrafo de gases y consta de tres elementos. Un recipiente que es un tubo de metal o vidrio, un soporte sólido, una fase estacionaria. El tubo no interfiere con la separación cromatográfica, excepto cuando una muestra puede reaccionar con él. Ejemplo, un análisis de agua en un tubo de oxidable absorberá cierta cantidad de agua
y en un análisis de pesticidas el metal puede interferir en el resultado final. Entonces no queremos que interfiera, ni que haya reacción ni nada por el estilo, nada más que sea un método de separación. Los más usados son cobre inoxidable y vidrio cuando el metal no satisface las condiciones del análisis. A ver, el soporte sólido provee una gran área inerte para detener la fase líquida. Líquida puede ser tierra de diatomea calcinada para obtener partículas uniformemente pequeñas. La afinidad de la muestra con la fase estacionaria determina el tiempo que los compuestos individuales de la muestra permanecen en la columna. Cuando se establece una selección de los materiales, se considera muy importante la temperatura máxima que se puede usar. La longitud de la columna varía entre 3 y 12 pies. De largo, les digo, es como 30 metros, ¿no? Ahí está, columna de calentado, que era la que les decía. Aquí está. Por acá está el puerto de inyección que va a pasar a través de la, voy a poner con otro color, va a pasar a través de la columna. Aquí está a través de la columna. Y ya por acá puede ser el FID. Aquí está el FID. Y nos va a dar la señal. Bueno, las aplicaciones del HPLC, química, poliestirenos, colorantes, talatos, biociencia, proteínas, péptidos, nucleótidos, fármacos, tetraciclinas, corticosteroides, antidepresivos, barbitúricos, productos de consumo, lípidos, antioxidantes, azúcares, medio ambiente, hidrocarburos, poliaromáticos, iones orgánicos, herbicidas, clínica, aminoácidos, vitaminas y homocisteína. Sí, son algunas de las aplicaciones.